Bueno, bienvenidos al sexto encuentro de conversaciones en tiempos de crisis. Este ciclo de charlas se inició cuando empezó la crisis mundial por la pandemia del COVID. Fue una decisión de la comisión directiva de la Asociación Psicoanalítica Argentina generar este ciclo de charlas informales, no estructuradas, con distintos colegas, especialistas en distintas áreas y también con otras disciplinas. En este caso, se trata de una actividad que se llama Sobre abusos y violencias en el contexto actual, diálogos con la comunidad. Y tenemos como invitados al juez Carlos Goschi, juez nacional en lo civil, con trayectoria en estos asuntos de violencia intrafamiliar. Contamos con la presencia de la psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Elda Irungaray. Ella, bueno, es coordinadora de grupos de atención hospitalaria en situación de violencia de género, en situaciones de violencia familiar. Y contamos también con la presencia de Carolina Carballido Calatayud, que es exactamente fiscal de violencia de género, que tiene también muchos años de trabajo ya en estas situaciones. Y quería también agradecer a Silvia Costa, que ha sido una de las coorganizadoras de esta actividad, y a María Fernanda Rivas también, quien también tiene trayectoria en el tratamiento de este tipo de situaciones tan complejas y difíciles. Desde Mendoza, por ahí nos va a ayudar Lila Gómez, psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza, que trabaja con atención infanto-juvenil. Y bueno, mientras algunas personas pensaban que iban a cambiar algunas cosas por la situación de cuarentena, por la situación del aislamiento y el confinamiento, algunos llegaron a apostar que iban a disminuir los casos de femicidio, de violencia de género, de violencia infamiliar, de maltrato al menor, pero hay algunas situaciones que demuestran todo lo contrario, situaciones concretas de aumento de denuncias, pero también, paradojalmente, parece que disminuyen las denuncias por maltrato de menores, pero esto parece ser, me comentaba ayer el de Irungaray, efecto de que los principales ámbitos donde se producían estas denuncias eran a partir de los colegios, ¿no? A partir de situaciones que percibían los docentes y los gabinetes psicológicos de los colegios, ¿no? Bueno, la verdad que también estuve hablando con algunos colegas de México. Es un país donde esta situación también es muy delicada, ¿no? De hecho, me llamó la atención que junto con los números de infectados del COVID, los periodistas de México también dan las proyecciones que anuncia el gobierno de aumento de muertes por violencia doméstica, ¿no? Así que es un tema que parece que el confinamiento ha producido un incremento de este tipo de casos, ¿no? Entonces, un poco las preguntas que seguramente van a surgir es qué pueden hacer, digamos, las víctimas de esta situación. Hay situaciones donde hoy no hay posibilidad de denunciar, eh, puede producirse la situación de que los menores o gente que está siendo maltratada, violentada, está justamente con a varios que tienen mayor control del entorno y de la víctima. Bueno, estas son algunas de las cosas que van surgiendo, ¿no? También van surgiendo muchas preocupaciones a nivel político. En el Congreso, por ejemplo, se han presentado varios pedidos de informes sobre esta situación. Y bueno, ¿qué respuesta le damos a la gente que se ve afectada por esta situación?
Elda Irungaray, que tiene experiencia hospitalaria en equipos de atención a familias que sufren violencia de género, a integrantes de familias que sufren violencia de género, quizás nos puedan dar alguna perspectiva, ¿no? Y tenemos el lujo de contar también con un juez. Yo sé que como juez, Carlos Gorgi, bueno, quizás tiene que ser más moderado en alguna de sus exposiciones, pero creo que nos puede ayudar también a comprender cómo tratar estas situaciones, ¿no? En realidad, si vamos a enfocarnos en el qué hacer, porque en realidad cuando hablamos de la temática de violencia intrafamiliar, que es mi experiencia, yo me formé en un equipo hospitalario creado justamente por una psicoanalista, la doctora Diana Goldberg, y con ella hicimos toda una experiencia de más de 33 años, ¿no? La unidad tiene más de 33 años trabajando en la temática del maltrato infantil. Y siempre el gran tema es el qué hacemos, ¿sí? ¿Qué hacemos con estas familias y cómo protegemos a las víctimas? No obstante, antes de llegar al qué hacemos, me gustaría un poco seguir el lineamiento que vamos haciendo en el encuentro con las familias, porque siempre antes del qué hacemos necesitamos un poco entender. Yo a veces me gusta transmitir cómo se fue creando la experiencia interdisciplinaria. El equipo de la unidad de violencia, como sabemos, trabajar en estos temas implica un trabajo interdisciplinario. Y todo esto fue justamente la creación de los equipos interdisciplinarios, surgen a partir de tratar de entender por qué en una familia se maltrata, ¿sí?, a miembros vulnerables, ya sea niños, ya sea mujeres, ya sea adultos. Y eso implicó entender dinámicas de familia. Esas características de familia, en el día de hoy, en cuarentena y en el aislamiento social, se potencian. Y que tiene que ver con la convivencia de las familias. El tema de la exposición en la convivencia, ¿sí?, es un detonante importante de la expresión de violencia, porque justamente lo que tenemos que considerar es un grupo familiar con características de convivencia, con un sistema donde hay diferencias generacionales y diferencias de edades, donde hay una dificultad de compartir los límites entre lo compartido, lo privado y lo personal. Hay crisis evolutivas, y todas estas son características de un sistema familiar que en el encuentro con adultos, con dificultades y con recursos, con dificultades y con falta de recursos, perdón, en la respuesta adecuada al estrés que puede generar todas estas situaciones, la violencia aparece como un intento de resolución. Una vez que tratamos de entender por qué en las familias aparece la violencia hacia los niños, aparece la pregunta de ¿qué hacemos con esto? Un elemento importante es la detección, ¿sí? Reconocer, dado que estas familias sabemos que la violencia está encubierta en un manto de secreto o de ocultamiento, ya sea por temores, ya sea por temor a denuncias, ya sea por falta de confianza en vínculos de ayuda. La detección es un elemento importante que implica la especialización de gente que trabajamos con niños o con víctimas en el reconocimiento de aquellos signos o indicadores que presenta un niño o una víctima, porque no siempre las víctimas hablan y no siempre las víctimas piden ayuda a través de la palabra. Por lo tanto, el reconocer otros indicadores indirectos pero posibles es un elemento importantísimo para poder reconocer lo que está pasando con estos niños. Y una vez que se reconoce y se detecta, empieza todo un proceso. Por eso recién hablábamos, Juan, han disminuido un 41% las denuncias de maltrato infantil. Pero han disminuido porque no hay denuncias, porque las familias que habitualmente son aisladas, porque tienen vínculos cerrados, vínculos endogámicos, vínculos donde no se conectan con lo social, en estos momentos hay mayor aislamiento y por lo tanto hay menor capacidad de solicitar ayuda porque hay un aislamiento. Los chicos no van al colegio, los chicos no van a los hospitales. Por ejemplo,
En la unidad de violencia de Elizalde, en este momento no está funcionando. Los hospitales están funcionando con guardias. Por lo tanto, los únicos chicos que entran y son detectados en una situación de violencia actual es porque un niño ingresa a través de la guardia y alguien de la guardia reconoce y detecta que es una situación de maltrato y en el caso se le interna como resguardo. Pero no hay otro tipo de consultas, no hay derivaciones ni de clubes, ni de escuelas, ni de espacios sociales, por lo tanto ha bajado muchísimo el nivel de denuncias. El gran problema entonces es cómo detectar cuando en este momento no hay agentes que estén detectando las situaciones. Los chicos están en una situación de aislamiento, los padres que podrían, algunos de los miembros de la familia que podría ser protector de este niño, seguramente en convivencia con el responsable del maltrato, no tiene dónde acudir. Por lo tanto, los factores de respuesta en este momento en el aislamiento social se han reducido muchísimo. Eso que no nos lleve a creer, como dijiste vos al principio, Juan, que entonces al estar todos juntos y en la convivencia, en el clima hogareño iba a disminuir la situación de violencia. Todo lo contrario. Sabemos que la convivencia es un factor sumamente importante porque en la convivencia se presenta el encuentro con lo diferente y sabemos que en esta familia el reconocimiento de un otro como diferente que necesita ser reconocido en sus diferencias, en sus necesidades, en que un niño necesariamente va a demandar, en que un niño necesita ayuda, en que un niño necesita correr o necesita solicitar ayuda en este momento con una escolaridad muy demandante, con padres que probablemente tengan poca capacidad empática a la respuesta de la demanda, esto que tiene que ver con la convivencia, con las diferencias, con los estados evolutivos, con los momentos evolutivos, se convierte en una situación de estrés y de factores de riesgo. Por lo tanto, creo que es muy importante que todos aquellos que estén en contacto, aunque sea limitado con las familias, estén atentos, ¿sí? Cuando surgió la idea del barbijo rojo, fue la primera idea de la necesidad de que hay que estar atento y una posibilidad de una denuncia indirecta, ¿sí? Pero bueno, no todas las mujeres tienen esta posibilidad, no todas se animan. Por lo tanto, en este momento la respuesta a la violencia familiar realmente está limitada. No obstante, contamos con las líneas del 137, el 144, la línea del 102, que son líneas que están trabajando las 24 horas en dar una respuesta a denuncias de violencia. Sí. Yo te iba a decir que uno de los trabajos importantes que se hacen en relación a la detección de estos casos sería el trabajo que hacen los grupos municipales, por ejemplo en el caso nuestro de Pilar, cuando acercan alimentos, las direcciones de género, ese es el contacto que ellos están teniendo con esa familia y ahí es el momento en que alguna de las mujeres o algún referente afectivo de estos niños, si son los maltratados, no sé si vamos a hablar de maltrato infantil o de abuso sexual, tiene posibilidad de hacerle llegar esa inquietud. Eso, por lo pronto, es lo único presencial que estamos pudiendo tener, porque el acceso después a las comisarías también está limitado por el aislamiento social obligatorio, ¿no? Esto en relación a lo que decís vos del acceso, a nosotros también nos bajó mucho el ingreso de causas por maltrato infantil y por abuso sexual. Esto es por la falta de posibilidad de acceso justamente a una comisaría, más allá de que existen las líneas, que después voy a hacer un repaso del recursero, digamos, en este sentido han bajado la cantidad de denuncias, como vos bien lo decías. No así con las de violencia, porque de violencia de género las víctimas tienen esta posibilidad como más clara quizá. Nosotros tenemos quizá un poquito más de denuncias que en otra época fuera de la pandemia. Lo que sí estamos viendo muy, muy claro es la entidad de los hechos. Los hechos que estamos teniendo últimamente son aberrantes, mucho más
violentos que antes. Y si uno va a leer la causa en sí o la denuncia en sí, es, bueno, no me dio plata para el delivery, no me deja abrir la heladera, cuestiones de la convivencia, como vos bien decías recién, lo que detona, y bueno, ustedes saben más que yo en esto, las emociones están todas a flor de piel y el violento se potencia y todas las emociones se potencian. Eso en cuanto, por ejemplo, en la Fiscalía, lo que nos está pasando. En nuestro distrito, nosotros tenemos demográficamente un nivel muy alto o un nivel bastante bajo, entonces, de clase social, entonces también el acceso a internet o a aplicaciones es bastante limitado, entonces después tienen que ir a la comisaría para denunciar, es decir, hay muchas más trabas en el acceso, digamos, al pedido de auxilio hacia la justicia. En eso es lo que está pasando, sin lugar a dudas, por eso no es que nos aumentó muchísimo la cantidad de causas, sino al contrario, parecería como que no. Lo que sí, cuando uno lee, sí, el aumento de la violencia en la causa en particular. Sí nos disminuyó, lo que coincidió con Elda, las denuncias de abusos sexuales, porque no vienen de institución, claramente, y de maltrato infantil prácticamente no hay. Eso en cuanto a datos. Después, si querés, yo puedo pasar todas las maneras que tiene una víctima de denunciar, que eso lo podemos dejar como dato de esta reunión, que me parece interesante, pero eso en líneas generales en relación a lo que vos decías de la posibilidad de acceso, ¿no? Bueno, básicamente yo tengo datos, los últimos que logré colectar son del día 22, y hay un aumento del 41% de llamadas de personas adultas. Ya lo acaban de decir ustedes, la detección del maltrato infantil es institucional y en este momento el contacto institucional está muy acotado. Para colmo, de acuerdo a investigaciones locales, los factores precipitantes pueden ser varios. Los predisponentes son uno de ellos el hacinamiento. Entonces estamos ante una situación que es verdaderamente una bomba de tiempo, con el agravante de que la mayoría de las instituciones también tienen acotada la concurrencia de su personal. Voy a poner el ejemplo, mi fuero, que es el civil, solamente hay 4 juzgados de turno, ¿sí? O sea, con atención presencial, y 106 juzgados que trabajamos desde casa, en forma remota. Eso dificulta también muchísimo el contacto de las personas. A mí me interesa poner de resalto, teniendo en cuenta que estamos hablando para este auditorio, que hay un recurso increíblemente eficaz, que son las sesiones vía Skype, vía WhatsApp o vía Zoom, en donde las personas que son profesionales de la salud mental y que están haciendo su análisis, analizando, tienen muchísima más información de la que cuentan habitualmente cuando trabajan a diario en su consultorio. Acá tienen una vista de la casa, pueden escuchar los ruidos de la casa, pueden colectar una cantidad de datos enorme que de otra manera pasarían desapercibidos, sobre todo por aquello del mandato de la escucha, ¿verdad? Yo creo que todas las personas estamos, no importa cuál sea nuestra profesión, acostumbrándonos a trabajar de una manera distinta, con fuentes de datos completamente limitadas y en el caso de las sesiones virtuales, enormemente ampliado. Sería auspicioso que pudieran dedicar la mirada a los elementos visuales y todo aquello que no sea la voz de la persona que se analiza, porque seguramente de ahí van a surgir enormes cantidades de datos que les permitan acercarse a la temática, ¿sí?
Es algo completamente distinto y no es lo usual en el trabajo de ustedes. Eso por un lado. Por el otro lado, yo entiendo que la persona violentada, estamos hablando de un modelaje asimétrico, ¿verdad? Escaladas. Claro. La persona violentada, al no tener libertad ambulatoria, realmente o usa el teléfono cuando y cómo puede o no lo puede usar. Es una situación de altísimo riesgo. Las casas y el encierro en las casas determinan una agudización de todas las posibilidades como disparadores, como precipitantes de los hechos de violencia, y por sobre todas las cosas un acotamiento enorme de los recursos que tiene la persona para ponerse a salvo o para pedir ayuda. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta todos los operadores institucionales, no importa cuál sea nuestra disciplina. Y por sobre todas las cosas, también, además, aceitar los canales de comunicación. Tenemos que encontrar alguna manera de fortalecer nuestra red de trabajo para poder trabajar de una manera mejor, y sobre todo en lo que es una detección que es prácticamente inaudible y prácticamente invisible. Acá hay una pregunta que por ahí uno se plantea en términos de, bueno, hoy estamos todos en cuarentena, hay un distanciamiento social, hay cierto control social, ¿no? Y sin embargo, todo el esfuerzo que se pone para controlar el coronavirus tiene una contrapartida que llama la atención y surgen, por ejemplo, algunas preguntas sobre, bueno, cómo impacta en estos momentos la liberación de presos de violencia y abuso, ¿no? Porque mientras estamos todos acá tratando de ver cómo generar red y mejorar la asistencia, la escucha y la posibilidad de que aquellos que están violentados puedan tener un lugar a donde ir, se produce este contrapunto con algunos jueces, ¿no? El punto es que entrar en la polémica de la posibilidad de frenar un brote de coronavirus adentro de establecimientos carcelarios y por consiguiente de cuidar la salud pública, entiendo que es un tema bastante contaminado porque ha habido realmente una discusión fortísima. A mí de eso me interesaría poner de resalto 3 o 4 cosas. Y es que cualquier persona que tenga contacto con un pedido de esta índole, y no me estoy refiriendo a los jueces únicamente, los jueces por supuesto tienen que hacer una evaluación muy compleja, no es mi competencia, yo soy juez civil, pero tienen que hacer una evaluación muy compleja de peligrosidad, de conducta, de entorno, de aislamiento, de protección de la víctima, de intervención de la víctima en el proceso, así lo exige la ley de víctimas, pero a ver, yo creo que eso escapa de nuestras posibilidades. Podemos tener una mirada crítica respecto de lo que está pasando. Y yo creo que esa polémica no aporta a este encuentro. Para mí lo que es importante es estar muy atentos a los casos cercanos que conozcamos, porque en este momento las posibilidades de control de las instituciones de control de episodios de esta índole, lo acabamos de decir, las 3 personas que participamos bajo tu conducción, están muy acotadas y por lo tanto yo vuelvo a insistir en que tenemos que encontrar otros canales que nos permitan seguir operativos y tenemos que establecer distintas pautas de trabajo. Nosotros no estamos acostumbrados, yo como juez menos aún. Entiendo que los psicoanalistas tampoco, y mucho menos una fiscal, Carolina, no estamos acostumbrados a tener acceso al hogareño, no estamos acostumbrados a ponderar en nuestro trabajo ese tipo de elementos de juicio. Y la tecnología, por un lado, y las acotadas posibilidades de denuncia, por el otro, siempre nos van a poner en contacto con ese tipo de datos. Entonces, si sabemos de un caso de una liberación y cómo incide esta liberación, y sí, claramente es un factor de riesgo severo, exponencial diría, pero el punto pasa porque si hay algún tipo de contacto institucional, tendría que haber algún tipo de supervisión del entorno de esta persona que fue liberada.
¿Estoy siendo onírico? ¿Estoy siendo utópico? Sí, por supuesto. Pero vuelvo a insistir, los lazos comunitarios y los lazos institucionales virtuales comunitarios nos llevan necesariamente a entrenarnos en un modelo de trabajo completamente distinto, con inputs que habitualmente no tenemos en cuenta y que tenemos que aprender a controlar, ¿sí? Las liberaciones de los presos, en definitiva, lo que nos enfrentan es a una de las aforías más de nuestra sociedad, a una de las posibilidades de que el marco institucional irrumpa en la vida de cada uno de nosotros de una forma paradojalmente violenta, agregando más violencia. ¿Tenemos las mismas herramientas que antes? No, tenemos menos herramientas, pero tenemos herramientas distintas, ¿sí? No sé qué opinan. Venía pensando en relación a todo esto, ¿no? Porque como analista uno accede a veces hoy accedemos a los hogares, pero son pacientes que en general no existen este tipo de problemáticas, ¿no? Digamos, son quizás pacientes privilegiados, si se quiere decir de alguna manera, ¿no? Quizás los pacientes o las víctimas no tengan acceso terapéutico como pueden tener quizás a servicios comunitarios como los que hay en un hospital, ¿no? Por ejemplo, el Elizalde, donde trabaja Elda Irungaray, ¿no? O sea, todo eso ha desaparecido. Pero hay una pregunta que siempre nos interroga, que es, bueno, ¿qué hacer o cuáles son nuestras obligaciones, ya que hay un juez y hay una fiscal y también estás vos, Elda, que tenés mucha experiencia en esto, ¿no? Ya que Silvia Costa dice, bueno, quiero que recuerden cuál es el procedimiento que los profesionales de la salud tenemos que seguir si detectamos una situación de violencia, ¿no? ¿Me dejás que antes aclare un temita de lo de los presos antes que pasemos al tema que quizá Elda lo pueda... Sí, para no correr mucho el eje, sí. Una aclaración nada más. No es el eje de esta charla, claramente nos excede, pero es para traer un poco de tranquilidad, porque no es tan como lo dicen los medios de la liberación masiva que hay. Yo no estoy a cargo de las liberaciones, gracias a Dios, pero sí me corren vistas y estoy en tema. Solo el 2% de los pedidos han tenido acogida favorable. La provincia de Buenos Aires tiene el nivel de prisionización más grande de todo el país, con 52.000 presos, con lo cual es ánimo de los jueces justamente prisionizar, y es solamente el 2%, y lo que dicen, lo que tienen que hacer los jueces, como vos lo dijiste, es analizar caso por caso. Entonces no es que salieron todos, o como dicen los medios, es para traer un poco de tranquilidad en este sentido. La provincia de Buenos Aires tiene 300 presos cada 100.000 habitantes, cuando el nivel medio del país es de 200, con lo cual en lo que concierne a la provincia de Buenos Aires, la voluntad de prisionización es grande. También esto choca con los estados de hacinamiento de las cárceles. Bueno, esto llevaría a otro encuentro que no tiene nada que ver. Pero bueno, sí vos trajiste el tema de traer un poco de tranquilidad, porque no es tan como lo muestran los medios. Yo soy fiscal, acuso y soy la primera en decir que no, con lo cual también esto me toca en lo que yo hago, porque es mi trabajo que se ve afectado, porque si yo trato de meter a una persona presa, después veo que sale, las víctimas me preguntan a mí todos los días por WhatsApp qué pasa con uno, qué pasa con el otro. En esto hago un paréntesis en que nosotros también ingresamos a las casas de las víctimas, porque sí tienen contacto con nosotros, claramente, hasta por WhatsApp. Pero bueno, esto para bajar un poquito, porque no es tan así, te traje datos de la realidad, y bueno, que cada caso es analizado, más allá de fallos que tengan que ver con una bajada de línea política y con otros intereses que nos exceden a nosotros, ¿no? Claramente. Carlos, Elda. Sí, yo quería agregar algo respecto a este tema, porque en algún momento se habló, bueno, ¿qué pasa con las víctimas frente a una decisión de estas características?
Si bien no conozco ninguna situación puntual, voy a hablar en términos generales y ante una situación así. Con respecto a la víctima, estoy hablando de niños, ¿sí? Depende, obviamente, la repercusión emocional o psicológica que puede tener en un niño enterarse, ¿sí?, de que el responsable del maltrato ha sido liberado. Obviamente va a depender del niño, de la edad, de qué entendió, de cómo atravesó la situación, del vínculo que se estableció. Todo eso va a ser la repercusión subjetiva que tenga el niño. Pero sí lo que a mí me parece más importante, lo importante es cuando nosotros, si avanzamos en el proceso y es un niño, bueno, que ya se diagnosticó, ya se confirmó que ha sido maltratado, cualquiera la forma de abuso, y el responsable, por distintas razones, no hay convivencia con el responsable, ya no se sostiene la convivencia, o porque no se sostiene la convivencia, o porque la persona ha ido a la cárcel. La propuesta desde la salud mental es hacer todo un seguimiento del niño y de la familia que lo protege, sea el adulto responsable del cuidado. Y hay todo un seguimiento. Entonces, ante una situación así, si se diera la situación donde un niño se entera que su victimario ha sido liberado, lo importante es de la responsabilidad que tienen los equipos de salud, los equipos de asistencia, es seguir en la continuidad de la protección y del seguimiento del cuidado de ese niño y de la familia, o la madre, o la abuela, o la tía, quien se hace cargo del niño. Hay que sostener y apuntalar esta nueva situación desde las necesidades del niño, ¿sí? No somos los adultos que tenemos que poner nuestras ideas adultas en el niño, ni de los profesionales, ni de los miembros de la familia, pero sí hacer todo un seguimiento de contención y de ir viendo cómo va repercutiendo en el niño esta nueva situación, en el niño, en la familia, y hacer una continuidad ante una nueva experiencia que puede ser violenta sin duda para el niño y la familia. Eso es lo que quería agregar con respecto a esta nueva situación. Pero vos preguntabas algo con respecto a qué hacer en salud. Claro, una de las preguntas que surge, que me mandan por el celular y es, bueno, ¿qué tienen que hacer los profesionales de salud mental? No, porque está la cuestión del secreto, ¿no? Que es un tema que siempre surge en las reuniones de ética profesional, ¿no? Bueno, ¿qué tienen que hacer los profesionales de la salud cuando detectan un caso de violencia familiar, de maltrato, incluso de abuso, ¿no? En la temática del maltrato infantil, en la temática del abuso sexual, esa experiencia ha cambiado, ¿sí? Los profesionales tenemos la obligación de informar, ¿sí? Informar a los organismos de protección del menor, ¿sí? Independientemente del nivel de riesgo, porque bueno, los años en la temática me han permitido a mí atravesar una experiencia donde interveníamos sin ninguna obligación, de ninguna ley que nos obligara a la aparición de las leyes de violencia, las leyes de protección al menor, que llevan a que todo profesional, independientemente de la profesión, médicos, psicólogos, psicoanalistas, educadores, todos aquellos personas, ciudadanos, que estén en contacto con un niño en situación de vulnerabilidad, tienen la obligación de informar, ¿sí? La información se hará, la situación indicada es informar al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿sí? Que es un organismo de protección. Están las defensorías donde también reciben denuncias, pero los profesionales tenemos que informar. Y sobre todo pero antes de dar bueno, eso es lo que dice la ley y así tenemos que hacerlo. Pero también quiero decir cómo lo hacemos, porque en esta temática no solamente debemos cuidar a la familia y al niño y a los adultos vulnerables, la mujer golpeada o ancianos violentados, sino también somos los profesionales los que tenemos que cuidarnos, porque es una temática compleja
Y los profesionales atravesando estas temáticas, atravesamos situaciones realmente donde la intervención nos genera mucha angustia, nos genera muchos miedos, nos generan divisiones y coartan también nuestra mirada. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos. Nada mejor para cuidarnos que especializarnos en el tema, cumplir con las normativas, ¿sí? Cumplir con las normativas, los profesionales tenemos que informar a los organismos de protección, porque eso de alguna manera no solamente resguarda al niño y a la familia, sino que nos resguarda a nosotros. Y nada mejor para un profesional que trabaja en estos temas que sentirse seguro trabajando. El profesional tiene la obligación de proteger a un niño o a una mujer vulnerable, y el profesional necesita sentirse respaldado. Para eso necesita sentirse respaldado por la institución, el hospital, o por la justicia, o por los organismos de protección al niño. Entonces, si recibimos, por eso yo siempre digo que trabajar en estos temas es bueno trabajarlo en un ámbito institucional. ¿Sí? Mi experiencia es el hospital. En un ámbito, en los consultorios privados es más difícil, se está más solo, pero es cierto que también se reciben casos. Quizás sí, no se reciben casos espontáneamente donde vienen los padres a solicitar ayuda porque me parece que el nene o la nena, algo. Quizás viene un niño, viene una consulta porque el niño tiene trastornos de aprendizaje y el terapeuta, estudiando al niño, descubre que detrás de los problemas de aprendizaje hay una situación de maltrato. ¿Qué hace ese analista? Ahí comienza todo un abordaje muy complejo que necesita el analista trabajar con la familia e informar a la familia que se ve en la necesidad de hacer una información a un organismo de protección. Ahí te diría, bueno, por ahí a veces, como este es un ejemplo que siempre doy, por ahí alguien que tiene una fenomenología de tipo autista, o por ahí que se lo cataloga como déficit de atención, por ahí tiene un déficit de atención en el colegio porque tiene su aparato psíquico, tiene su pensamiento en otras cosas que le están pasando que son graves, ¿no? Y a veces por ahí se patologiza al niño con alguna de estas etiquetas en vez de ir más a fondo y ver qué es lo que le está pasando en realidad, ¿no? Que me parece muy bien lo que traes, Elda. Y estaba pensando también, bueno, que hay a veces en la cuestión de los consultorios privados una situación muy distinta a lo que son instituciones como podría ser el servicio de atención de un hospital, donde la estructura que te da, hay otra espalda, ¿no? Entonces por ahí hay como una habilitación a que el niño o el menor pueda contar algo que quizás en un consultorio privado donde lo traen los padres, no. Hay canales también de posibilidad, que es las direcciones de género o los servicios de niñez o los servicios locales, que son los encargados justamente de proteger los derechos de los niños a nivel municipal, que ahí un profesional de la salud puede acudir para contarlo, justamente como dice Elda, lo que ha tomado contacto, porque ellos son los que tienen el primer contacto con el niño y son los que como profesionales se ven obligados a denunciar. Entonces, si es muy violento, quizá ir directo a una fiscalía, que podría hacerlo, o a una comisaría, pasar por el servicio local o la dirección de niñez municipal, por lo menos en la provincia, que le va a permitir justamente este acompañamiento y el primer filtro, digamos, de la situación que lleva el profesional para después llevarlo a la justicia, ¿no? Uh-huh. A mí me interesa retomar un poquito el carretel y volver a hacer poco sobre el tema del secreto profesional. La violación del secreto profesional es un delito contra la intimidad, mientras que la violencia es un delito contra la salud o contra la vida, porque puede terminar en un feminicidio. Si nosotros evaluamos cuál es la entidad del bien jurídico protegido, salud versus intimidad, claramente tiene prevalencia en la salud. Uno de los supuestos en donde ahora
como bien dijo Elda, la norma habilita, no solo que habilita, sino que exige al profesional hacer la denuncia, es justamente la entidad mucho más grande que tiene el derecho a la salud y el derecho a la integridad física y el derecho a la vida por sobre la intimidad. Eso por un lado. Entonces, develada una situación real de abuso, de violencia, de maltrato, sin dudas hay que denunciar. ¿Cómo se denuncia institucionalmente? Porque acaban de decir también las dos, la piedra de toque, el problema más grave que tiene este tema, que es el ámbito privado. El ámbito privado deja al profesional en un estado de desprotección enorme. ¿Cómo es esto? Claro, porque la desprotección, por ejemplo, puede ser inclusive física. A mí me han tocado, después de tantos años de tribunales, leer casos que son muy reveladores. Por ejemplo, una psicoanalista que fue perseguida durante 3 meses e invadida prácticamente hasta en su casa por el marido violento. ¿Sí? Eso en un hospital no sucede, en un servicio hospitalario. Hay una institución que respalda, a eso voy. Ojo, es un caso. Sí, sí, por supuesto. Del cúnico, diría el Chavo, lo digo un poco en broma para bajar el nivel. También existen los casos en donde una médica de un servicio privado detecta indicadores de abuso sexual, hace la denuncia institucional y después es demandada cuando se demuestra que no hubo, que esos indicadores no eran exactos. A ver, jamás en 39 años que tengo en tribunales vi un juicio contra un hospital, ni contra el servicio de Norberto Garrote, ni contra ningún otro servicio por falsas denuncias. Entonces, tiene toda la razón del mundo Elda cuando dice que el ámbito institucional es realmente protectorio del profesional de la salud mental, de la persona que trabaja en salud mental. Entonces, también tenemos que entender, por ejemplo, que las escuelas públicas, los jardines de infantes públicos, las primarias públicas, registran un número mayor de denuncias por sobre base poblacional de alumnos que las instituciones privadas. Y estamos realmente, Elda, trajiste un tema muy candente y que tiene que ver con aquello de la falta de protección de los operadores, ya sean de salud mental, sean de pedagogía, sean operadores jurídicos. Es muy difícil trabajar con tramas de violencias y lo real y lo concreto es que las personas se exponen, ¿sí? Entonces, mi experiencia, hay muy pocos casos, pero hay, es que la forma más segura de trabajar es acercarse a un servicio institucional reconocido, como puede ser el Hospital Elizalde, como puede ser el Hospital Gutiérrez o cualquiera de los servicios de salud de la ciudad, ¿no? El 3, por ejemplo, la Meguina, está lleno. No está tan lleno, hay varios. El punto es que ahí hay comités de bioética, ahí hay instituciones que respaldan y ahí hay equipos de trabajo que toman el caso. Entonces, a no dudarlo, el profesional que trabaja en el ámbito privado, denunciar, pero por sobre todas las cosas, acercarse a los servicios especializados. Ahí el caso seguramente va a recibir algún tipo de evaluación y se le va a dar la orientación correcta, porque la desprotección es grande. Y por sobre todas las cosas, el miedo interviene en todas nuestras herramientas de trabajo. ¿Sí? Exactamente. Y esa incidencia nos ata de pies y manos y nos ciega, ¿sí? Porque no solo es la teoría la que decide lo que nosotros podemos observar, sino nuestros sentimientos y nuestra sensación de urgencia y de peligro. Eso era lo que quería. Eso, Carlos, es lo que se llama, estos son delitos de instancia pública, ¿no? Lo que se llama, tengo entendido, femicidio. Es especialista. ¿Cómo? Carolina lo vas a decir mucho mejor que yo todo eso. Ese es lo que se llama delitos de instancia pública. ¿Cuáles? Lo que es maltrato infantil, violencia contra la mujer, violencia de género, ¿no? Sí, claro. Bueno, hay algunos que son de instancia privada, si son lesiones leves, por ejemplo, las víctimas mayores de edad, pero siempre el Estado, digamos, también tiene la posibilidad de instarlas de oficio
cuando hay otros intereses mayores en juego, digamos. En lo que tiene que ver con los niños, si los padres no instan la acción, ya sea por parte del asesor de incapaces o el propio fiscal, puede instar la acción cuando justamente no es la persona que lo tiene que cuidar, no lo está haciendo porque no está instando la acción. Hay algunos delitos de los que estamos hablando que son de instancia privada y otros no, pero bueno, siempre está esta posibilidad del asesor de incapaces o del fiscal de instar la acción de oficio para que el Estado pueda investigar. Ok. Bueno, yo, la verdad, me están pasando un montón de preguntas. El tiempo se nos va, pero a ver, me están pasando preguntas Fernanda Rivas y Silvia Costa, y son muchísimas. La verdad que gracias, Carolina, por pasar los teléfonos. Veo que has respondido Sí, datos para que la gente... Bueno, a ver, bueno, ha habido una pregunta sobre el tema del barbijo rojo, que es cuando alguien va a la farmacia y se pone el barbijo rojo y con eso ya el farmacéutico sabe que tiene que hacer una alerta. Esto es un poco difícil, pero bueno. Polo dice, las situaciones de confinamiento obligado propicia que se exacerben patologías. Gloria Gallardo de San Luis dice, las autoridades judiciales pudieron pensar en organizar pabellones de salud en las cárceles antes de liberarlos. Bueno, no es el foco de esta situación, de este encuentro, pero es una pregunta que queda. Fernanda Rivas trae una pregunta. ¿Hay previsto algún tipo de inclusión del agresor en un dispositivo terapéutico? No, porque bueno, siempre nos enfocamos, o siempre parece que el foco está puesto en la persona que es víctima, pero no en el victimario. Yo entiendo que hay muchos dispositivos de inclusión del agresor en dispositivos terapéuticos. Después yo quisiera contestar una de las preguntas que hizo Fernanda. Bueno, Podés hacerlo mientras tanto. Bueno, respecto al abordaje de varones, es muy interesante lo que preguntó Fernanda y ahí está conectada mi secretaria, que es la especialista en este tema, Victoria Santamaría. Si nosotros no abordamos una pata del conflicto, no vamos nunca a llegar a una solución integral de este problema de la violencia. Y el agresor es justamente una de las patas que nosotros tenemos que abordar. Está muy dejado de lado porque, claro, ¿cómo le vas a dar tratamiento al violento, no? Bueno, lo que decía es esto, la importancia de justamente abordar esta pata que es el seguimiento en varones. Nosotros en Pilar, que es uno de los pocos distritos que tiene un programa para hombres violentos, hacen reuniones, así como las víctimas de violencia justamente tienen grupos, ellos también, y también está los dispositivos duales que lo ordena el juez de familia, que son las pulseras, las tobilleras duales para el hombre y para la mujer, que suenan cuando se acerca uno al otro. Y ahora justamente mi secretaria propuso al Ministerio de la Mujer la posibilidad de reformar el protocolo para estas pulseras y que las pueda poner también el juzgado de garantías, o sea, que no solo quede en el ámbito de familia, sino en el ámbito penal. También al momento de alguna excarcelación o de recuperar, cuando recuperan su libertad, los imputados, los jueces le imponen determinadas condiciones de no acercamiento, justamente de concurrir a estos grupos de varones. Y sí, el abordaje en ese sentido es necesario y por lo menos en lo que en mi distrito compete se hace. Sí, siempre se puede mejorar porque se está iniciando con eso y justamente estamos tratando de cambiar el protocolo de los dispositivos duales para que sean los jueces penales también los puedan disponer en caso de que el imputado recupere la libertad. Eso en cuanto a lo de los varones, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver con los tratamientos de los casos de abuso sexual, por ejemplo, nosotros hacemos mucho, insistimos en la idea de los diagnósticos, ¿sí? Hay ciertos perfiles que permiten hablar de cuadros más severos, psicopatías graves,
que hacen a los pedófilos realmente de riesgo social. Hay otros cuadros que tienen que ver con pedofilia, ¿sí? Abusos sexuales, pero que tienen una personalidad más regresiva y que hay un cierto reconocimiento y sentimiento de sufrimiento ante los hechos, hay un reconocimiento sincero depresivo ante el daño realizado a los niños. Estos responsables pueden tener un tratamiento. Lo que yo quiero insistir con esta idea, me parece muy importante. El hecho de que haya un reconocimiento y el hecho de que puedan tener deseos de volver a ver a los niños, y los niños quizás tener deseos de volver a ver a estos adultos, quizás desde un espacio de contención y un espacio de seguimiento, cuando están dadas las condiciones de un verdadero reconocimiento, cuando el niño realmente acepta, no condicionado, sino con un verdadero deseo, y cuando hay toda una contención de familia, se podría hacer estos reencuentros y un tratamiento adecuado para este adulto. Lo que yo insisto con esta idea, eso no significa que el niño pueda volver a estar a solas con este adulto. ¿Por qué? Porque, como decimos los psicoanalistas, la fantasía inconsciente que nos llevó a la pedofilia no podemos garantizar, no podemos asegurarnos que no siga estando presente. Entonces, sí podemos, si es que el niño lo necesita y lo pide y lo acepta, si es que este adulto ha hecho un tratamiento y ha podido ir atravesando su experiencia subjetiva que lo llevó a esta situación, el verdadero reconocimiento de la situación del niño, de sufrimiento, su capacidad de ponerse en el lugar empáticamente del niño, podríamos estar hablando de adultos que podrían tener una evolución personal, subjetiva, y quizás una evolución en la integración familiar. Pero eso no significa que el niño pueda estar a solas con el adulto, ¿sí? Porque no podemos solo tener la realidad de que no haya una repetición de la experiencia, eso no lo podemos. Pero sí es cierto que en todo este tiempo le vamos dando al niño la capacidad de ir él reconociendo la situación por la que atravesó, ir teniendo recursos para poder ayudar, ir poniendo poder defenderse, y el niño va creciendo, y en ese crecimiento va adquiriendo recursos psicológicos que le permitan poder denunciar rápidamente alguna actitud inadecuada. Pero, vuelvo a repetir, estos adultos, si bien pueden tener una capacidad de reconocimiento, eso no significa la capacidad de volver a estar a solas con el niño. Y auriculares. El punto es que toda posibilidad de trabajo que excluya al agresor es inconsistente, no nos permite a nosotros, como operadores legales, a Carolina y a mí, y entiendo que tampoco a las personas y a los operadores de salud mental tener siquiera un panorama más o menos certero del terreno en el que nos estamos moviendo. La cuestión pasa por las salvaguardas hacia la víctima, y la cuestión pasa por qué posibilidad tenemos como equipo de trabajo interdisciplinario de coordinar medidas que nos permitan a nosotros, y en cada ámbito de cada lugar del equipo, dar salvaguardas adecuadas y tomar decisiones que sean consensuadas y que tengan fundamentos justamente interdisciplinarios, porque no es lo mismo, por ejemplo, que exista la posibilidad de un encuentro entre un marido golpeador y su ex esposa, que entre un padre abusador y su hija violada, ¿sí? Son cosas completamente diferentes y hay situaciones y contextos específicos. El problema apunta no tanto al trabajo que hacen ustedes, las personas que son profesionales de la salud mental, sino a cierta ética de colegas míos que trabajan ejerciendo libremente la profesión y que no tienen el más mínimo empacho en presentar pedidos muy amenazantes a los tribunales para que se les permita el contacto con la víctima. Entonces, ahí yo creo que es donde tenemos que tener la mayor atención, tanto Carolina desde su rol de fiscal y yo como rol de juez, para saber poner freno a esas situaciones y respetar los tiempos
no ya de nuestro trabajo o del vínculo analítico o de ese espacio del análisis que es el que manejan ustedes, sino respetar los tiempos de la herida y de la persona que fue abusada o golpeada. Eso es primordial. Entonces, sin dudas que hay que trabajar con quien agrede, pero por sobre todas las cosas, cuidando que ese acceso a la información no revictimice, no produzca revictimización secundaria. Las reglas de Brasilia son aplicables para los organismos judiciales, pero yo entiendo que tendrían que ser más difundidas. Voy a mandar un archivo, porque es más largo, no es simplemente pasar teléfonos, sobre las reglas de Brasilia para que ustedes entiendan, porque también son parte Carlos, de los profesionales en las instituciones. Estas reglas de Brasilia, porque después se va a publicar el video, por ahí estaría bueno que me lo mandes y lo posteamos en el Facebook. Sí, está perfecto. Yo aporto algo mientras tanto. Yo entiendo lo que dice Carlos en cuanto al trabajo de la no revictimización, que es lo primero que nosotros tratamos de cuidar, obviamente, y debemos cuidar en el trabajo con la víctima. Pero a veces el trabajo con el agresor no necesariamente significa que se ponga en contacto con información de la causa ni con la propia víctima. El agresor trabaja en un espacio totalmente diferente para justamente entender cuál fue su conducta, qué estuvo mal de su conducta y trabajar esa conducta para que no volver a repetirla, ya sea con esa pareja o con otra en el futuro, porque estamos hablando de un aprendizaje machista que todavía perdura en el tiempo, un aprendizaje patriarcal, digamos. Entonces, si nosotros no trabajamos sobre eso, con gente que ya no está en la educación primaria, como nosotros podemos educar a nuestros hijos pequeños o adolescentes en este quite, digamos, de chip machista y patriarcal, estamos trabajando ya con una persona mayor que ha incurrido en la comisión de un delito contra la violencia de género. Tenemos que trabajar sí o sí con él. Porque entonces esta persona, ya sea con esta víctima o que lo perdone en el ciclo de la violencia, de la luna de miel, o con otra pareja que tenga, lo va a volver a repetir. Entonces, sí o sí tenemos que trabajar. Y eso significa revictimizar a la víctima porque no le vamos a dar información y va a tener contacto con la víctima. Eso es lo que tiene que ver con los espacios que nosotros trabajamos con los agresores. De hecho, hasta la propia Fiscalía lo hacemos de caso a caso y ha dado muy buenos resultados en relación a los agresores. Preguntan si es obligatorio los grupos de reflexión para agresores. Depende de qué caso estamos hablando, de qué juez tenga la causa, de lo que disponga el juez de familia o lo que disponga el juez penal, depende. A veces se le da una excarcelación con la condición de que vaya a esos grupos y tiene que ir una vez por mes a decirle al juez, mire, acá estoy con los grupos. También tiene que ver con los operadores sociales y la educación en este tipo de seguimiento que sostienen en este tipo de trabajo. Se escucha una copla, ¿no? No Sí. sé por qué. ¿A mí me están escuchando? Sí. Ah, menos mal, bueno. Me perdí algunas partes. Voy a acercar las reglas de... Disculpas, voy a acercar las reglas de Brasilia y a mí lo que me interesa decir de manera muy enfática es que tenemos siempre que poner todo nuestro empeño en evitar la revictimización y en evitar la repregunta. A mí me ha tocado trabajar con causas penales ya tramitadas en procesos de daños y perjuicios y en donde miro con azoramiento cómo distintos profesionales institucionales, por ejemplo, un asistente social en la comisaría, derivan al equipo de atención a la víctima. Entonces, otro asistente social del equipo de atención a la víctima le vuelve a preguntar a la mujer violada. Y llega la psicóloga del equipo de atención a la víctima y le vuelve a preguntar una tercera vez, en 2 horas de intervención primaria. Y es una causa que después de un año de trámite. En una de las causas que me tocó a mí trabajar, vi que a lo largo de la tramitación del pleito durante 14 meses, 7 profesionales médicos
12 profesionales psicólogos y 8 asistentes sociales interrogaron a la víctima exactamente sobre los mismos hechos. Eso es muchísimo. Es cierto, lamentablemente es cierto. Sí. Es cierto, Carolina. Entonces, a mí lo que me importa es pedirles, por favor, que lean la causa. Y cuando ya tienen un profesional que trabajó antes de volver a hacer hablar a esa pobre persona, llaman y coordinan e intercambian información y en todo caso la vuelven a hacer hablar. Pero, por favor, pregúntenle otra cosa. Por Dios, pregúntenle otra cosa distinta, no siempre lo mismo. Es terriblemente lacerante esta exposición terrible al mismo hecho traumático una y otra vez. Eso es lo que me había cortado con el audio y disculpas que interrumpí un hilo de conversación del cual no participé. Acá hay... ¿Me escuchan Sí, bien? la pregunta que yo me hago es por qué se produce esto, ¿sí? Porque todos sabemos que a la víctima hay que tratar de escucharla una vez, y esa primera vez que pudo transmitir, con eso es suficiente. Creo que la falta de trabajo de red institucional, ¿sí? Donde de pronto, una vez que la víctima habló, ese material se ha utilizado, funcionamos como de maneras aisladas, salud, justicia, espacios sociales, cuando realmente el trabajo que hablamos todo el tiempo del trabajo interdisciplinario e intrainstitucional, y sin embargo, a pesar de eso, las redes no funcionan. Por eso quienes padecen justamente son las víctimas, padecen los quiebres en esa red institucional que es tan valiosa y es justamente la protección de la víctima, ¿no? Les quiero hacer una pregunta. Estoy hablando despacio para que el eco no dificulte. Hay algo que se llama, es una figura que se intentó o se intenta imponer, que se llama síndrome de alienación parental. Y en este sentido, Fernanda Rivas trae una pregunta sobre qué pasa con la reconciliación del padre abusador. No sé si conocen esta figura del síndrome de... que es muy discutida, ¿no? Como terapeuta, yo tengo que ser muy cuidadoso en la escucha de lo que me plantean los pacientes, ¿no? Mira, si yo te tengo que hablar, ¿se escucha? Sí. Si yo te tengo que hablar desde el derecho penal, cuando a mí un defensor me plantea ese síndrome, yo le digo que no tiene respaldo científico y por ahora no hay ningún juez que me ha avalado algún defensor con esa defensa. Al contrario, le dicen que esa no es una defensa válida para los abusadores porque no tienen ningún respaldo científico. No sé qué puede decir él al respecto, pero lo que yo trabajo con mis psicólogos del Centro de Asistencia a la Víctima lo usan los típicos defensores de abusadores y no tiene recepción alguna, por lo menos en el fuero penal en el que yo trabajo. Ni yo, ni mis compañeros jueces hemos aceptado esa teoría. Lamentablemente... o sea que hoy no existe. Existe. Existir existe, pero hay que ver cómo vos como operador judicial podés rebatirlo, digamos. El SAP, el síndrome de alienación parental, lamentablemente tuvo mucha discusión y hay jurisdicciones concretas en donde, por desgracia, sigue siendo una pauta de trabajo. Y jurisdicciones bastante importantes en la provincia de Buenos Aires, en el fuero de familia, que es lo que realmente es problemático.
Por suerte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Poder Judicial de la Nación, el fuero de familia no tiene ya eco ese síndrome. Sí, por supuesto, están las situaciones en donde se excluye a un progenitor con falsas denuncias, pero las falsas denuncias son pocas. Es otra ¿Sí? cosa. Es otra cosa. Lo que yo veo como preocupante es que hay muchas jurisdicciones, muchos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires donde el SAP tiene acogida favorable y algunas provincias en el interior también. No voy a hacer nombres, no quiero generar polémica, pero yo entiendo que sería muy importante que la institución, la Asociación Psicoanálitica Argentina, haga algún ateneo, alguna reunión desde este punto de vista de la cuestión del SAP, del bueno de Garner, de su suicidio, de su condición de pedófilo, y después esa actividad pueda ser llevada a distintos lugares del interior del país para poder correr un velo que realmente dificulta mucho el trabajo y cercena derechos. El síndrome de alienación parental es una falacia y hay casos distintos en donde se dificulta el contacto. Eso es diferente, pero son cosas muy, muy distintas y que tienen abordajes distintos. Y vuelvo a repetir, lamentablemente tiene eco en el interior del país y sería muy bueno que como institución ustedes puedan generar alguna actividad a la que yo me ofrezco a colaborar porque realmente es muy importante. Claro, bueno, sí, Silvia Costa dice que es un manejo psicopático de los abusadores. Quiero decir algo. ¿Podría decir algo al respecto? Sí. ¿Se me escucha? Perfecto. Quiero hacer un poquitito de historia y a ver si ustedes me acompañan en esto, de cómo surge el síndrome de alienación parental. Cuando nosotros empezamos a trabajar en estos temas y empezaron a aparecer los casos de abuso sexual, todavía no eran, los casos de abuso sexual no llegaban a competencia penal, trabajaban en el área de los cargos civiles. Cuando los casos de abuso sexual comienzan a ser competencia de la justicia penal, la mirada entonces pasa a ser desde una mirada propia de la justicia civil, juzgados de familia, sobre el resguardo del niño, a una mirada que tiene que ver con el delito y entonces la búsqueda de pruebas de delito. Eso lleva a que los diagnósticos de abuso sexual para la justicia penal necesitan una rigurosidad y una confirmación de prueba donde no siempre, o la palabra del niño cuando hay palabra, o cuando las manifestaciones físicas o conductuales del niño no son suficientes para la justicia penal. Eso hace que entonces la justicia penal en aquellos casos considere que no hay prueba de delito, por lo tanto el responsable es sobreseído. Justicia penal. Eso da comienzo, va generando que comiencen a aparecer a grupos. ¿Por qué? Porque el hecho de que la justicia penal es considerado no hay suficiente prueba de delito sobreseído, por supuesto, inmediatamente el responsable del abuso pide revinculación, volver a ver al niño. La justicia civil, algunos juzgados civiles, inmediatamente no hay prueba de delito, no hay abuso, es entendido como no hay abuso, por lo tanto, aprueban el reencuentro del niño con este caso, vamos a imaginar que es el papá. Otros jueces civiles, otros jueces de familia, no, mantienen el resguardo porque consideran que a pesar de que no ha habido suficientes elementos de prueba para la justicia penal, no obstante consideran que en base a los informes psicológicos, en base a lo que el niño pudo haber dicho, consideran que es conveniente mantener el resguardo en el reencuentro con el adulto. A partir de ahí surgen organizaciones en defensa de los padres acusados de abuso sexual y surge este síndrome, donde son acusadas las madres, las terapeutas, los equipos, ¿sí?, que llevan a una supuestamente argumentación para que ese niño no pueda ver al padre. Y donde las responsables de estos falsos argumentos son las madres generalmente, o los protectores de los niños, o los profesionales que están informando. Así surge
de acuerdo a mi experiencia, este síndrome. Pero es una situación que actualmente se sostiene, por eso la quiero yo traer, porque actualmente seguimos teniendo estos problemas. Cuando realmente los elementos de información, de comunicación del niño, no son prueba suficiente para la justicia penal. Y ahí es donde los psicoanalistas tenemos mucho que aportar. Porque, bueno, tenemos una mirada sobre la comunicación del niño, que no es solamente la comunicación verbal. No todos los niños comunican, y justamente la comunicación verbal es lo más difícil para un niño. El niño comunica con la palabra, con el juego, con el dibujo, con la no comunicación. Cuando el trauma se instala, sabemos que el trauma dificulta la comunicación verbal, por ejemplo, la memoria, el recuerdo. Entonces, no es posible aplicar criterios de validación de un delito a un niño, a la edad de un niño, a que ha atravesado un trauma, a que el niño está asustado, al que el niño ha sufrido el impacto no solamente del abuso, sino el impacto de todo lo traumático que fue cuando esto aparece en la familia, irrumpe en la familia y es verdaderamente una situación traumática familiar. Entonces yo creo que esto sigue pasando. Ahora, la justicia penal, a nuestro entender, tendría que mirar con un criterio más amplio la mirada de la complicación del niño. Voy en mi defensa, Elda. Nosotros trabajamos sobre dos rieles al momento de llevar una causa de abuso sexual a juicio, y uno es trabajar con tus colegas sobre la psicología del testimonio, y el relato del niño como indicador por excelencia de abuso. Entonces, si yo trabajo con justamente la ayuda de ustedes, que son los que tienen la escucha del niño, ya sea los del Centro de Asistencia a la Víctima, el que hizo la cámara Gesell, o el psicólogo que lo atiende personalmente, es una línea de trabajo que yo llevo a juicio, que es trabajar sobre el testimonio del niño como justamente indicador por excelencia. Y ahí se aplica todo lo que tenga que ver con la psicología del testimonio. Y por otro lado, trabajar con los jueces sobre la valoración de la prueba en casos de abuso o violencia, que está claramente indicada en el artículo 16I y el 31 de la 26, 485, la violencia de género. Ahora, ¿me escuchan todos? Yo sí. Perfecto. Bueno, a ver, por ahí nos extendemos unos minutitos más, pero, a ver, yo lancé esta pregunta del síndrome de alienación parental. Yo había lanzado la pregunta del síndrome de alienación parental porque hay muchos proyectos de ley que lo proponen como un instrumento válido. Pero me encuentro con la sorpresa de que hoy se está utilizando, que es lo que trae Carlos, ¿no? Que se está usando en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y lo que quería decir es que me parece que el gran desafío hoy es cómo generar un espacio de escucha protegido y privilegiado para quienes denuncian ser víctimas, mujeres, niños, incluso hombres, ¿no? Así que, como dice la presidenta de APA, Claudia Borenstein, este tema lo vamos a tratar en APA, porque es un tema muy serio y que a veces involucra al profesional en situaciones perversas que se producen o pueden llegar a producirse en el consultorio privado. Sí. Sí, yo creo que me parece que es importante, porque Carolina y Carlos lo mencionaron, que es importante diferenciar el síndrome de alienación parental, que es muchas veces unido también al concepto de falsa denuncia, que es otra situación. Claro. ¿Sí? Es algo diferente, ¿sí? Que también me parece que es muy importante, donde el niño está involucrado en otro tipo de abuso, que es un abuso emocional y psicológico, donde se lo induce
a sostener argumentos que no le pertenecen, que le pertenece a un adulto, ¿sí?, en conflicto con el otro adulto. Pero bueno, son cuadros que se dan, pocos, como decía Carlos, son muy pocos, las falsas denuncias son muy pocas, pero bueno, evidentemente la clínica, algo somos testigos de estas experiencias, pocas, pero somos testigos. Pero bueno, también los profesionales se vienen preparando para hacer diagnósticos diferenciales. Carlos, ¿escuchás? Escucho perfectamente. ¿Ustedes a mí? Sí, yo escucho. Bueno, yo entiendo que ya cerramos una muy buena cantidad de temas y sería bueno tal vez que podamos hacer alguna síntesis cada uno de qué es lo que nos gustaría hacer de ahora en más. Porque una cosa es dar información y otra cosa es proponer esa cuestión tan difícil que es aceptar las redes institucionales. Ella lo dijo con tanta claridad, en las dificultades enormes que hay a la hora de establecer verdaderos equipos interdisciplinarios. A mí entonces tomo la posta, mi propia posta, y digo que a mí me gustaría muchísimo poder establecer vínculos estables con equipos de trabajo también estables, institucionales, a donde podamos dar acogida a los casos particulares y establecer algunos protocolos de trabajo interinstitucional. Eso sería fantástico y me encantaría. Les paso a ustedes. Van a estar todos invitados a la APA para tratar justamente estos temas que tienen que ver con el síndrome de alienación parental, a veces la confusión que hay con el tema de la falsa denuncia, que son muy, muy importantes y que a veces dificultan muchísimo la llegada a un esclarecimiento, ¿no? Eso sería importante quizá hacer un trabajo con los colegios de abogados para que los abogados los que escriban o recogen esa teoría para llevar en cuenta a la defensa del abusador. Entonces me parece que ese sería el trabajo que hay que hacer, trabajar con los abogados que luego van a tratar de defender al abusador desde ese lugar erróneo. Estoy con dificultades para escuchar, pero con respecto a las propuestas, yo creo que insisto con la idea de la necesidad del trabajo interinstitucional. Las redes realmente importantes, porque en este tema insistimos en la no revictimización, ¿sí? Las víctimas sufren muchísimo y es justamente cuando van a solicitar ayuda, a ellas atraviesan un paso muy importante cuando solicitan ayuda. Ya sea la mujer maltratada, o ya sea el niño cuando solicita ayuda, o a la maestra, o al médico, o al terapeuta, y cuando informa sobre lo que está pasando. A ellos les cuesta un gran esfuerzo psicológico en los profesionales. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser responsables de la denuncia que estamos viviendo. Y ahí el trabajo, entonces, pasamos a ser nosotros los encargados de la protección de ese niño o de esa adulta. Y necesitamos toda una red, porque nosotros solos no podemos. Ni puede solo el psicólogo, ni puede solo el abogado, ni puede solo el fiscal, ni puede solo un médico, ni el trabajador social. Necesitamos una red. Por lo tanto, trabajar en la necesidad de la concientización ya existe, pero profundizar en la necesidad de crear y sostener y profundizar en la interdisciplina, en la transdisciplina, y profundizar en eso, en profundizar en los roles, tener claro las diferencias de los roles, no superponer roles, ni es más importante un rol que el otro, cada uno cumple una función, todos somos necesarios, ¿sí? Pero en un trabajo respetuoso, en un trabajo donde nos comprometemos en profundizar los temas y proponiendo propuestas. Esto tiene que ser llegar a políticas públicas, realmente llegar a estratos donde las estrategias y las propuestas tengan realmente una aplicación luego con respaldo institucional y respaldo del Estado. Hay una pregunta que surgió que era
si hay escasez de recursos a nivel judicial. Bueno, eso es histórico, claramente, más en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos una psicóloga para toda la fiscalía que atiende a 6, 7 niños por día, hace cámara Gesell, está claramente detonada, o sea, después tiene que ir a juicio. Sí, es histórico en el Poder Judicial la falta de recursos. Se trabaja a pulmón con lo que uno va teniendo, pero sí, claramente, es histórico. Por lo menos en la provincia de Buenos Aires, peor todavía, ¿no? Es absolutamente histórico, no hay recursos, lo que no tenemos lo tenemos que inventar, y por eso es que para mí por lo menos es tan valiosa esta invitación, porque que exista la posibilidad de que haya un espacio estable en una institución y que nos permita a nosotros poder generar un diálogo y poder generar un discurso estable, es algo que tiene un valor incalculable, porque, como bien dijo Carolina, la falta de recursos es histórica. Yo entré a trabajar en 1981 y hoy día, en el año 2020, cada juzgado tiene exactamente la misma cantidad de empleados que en ese entonces. Entonces no pretendan psicólogos, no pretendan equipos interdisciplinarios que pague el Poder Judicial, que no tiene un solo peso, el 2,8% del presupuesto nacional. Entonces, este espacio que está abierto acá, para nosotros es oro en polvo, y nos gustaría poder replicarlo y poder verlo crecer en la medida que la institución lo pueda hacer. El agradecimiento nuestro es muy grande. Sí, lo vamos a continuar. De hecho, bueno, hoy la APA está atendiendo emergencias en un sistema de contención gratuito a gente que está sufriendo o depresiones, ansiedades y otras situaciones. Pero, por ejemplo, la APA no es institución de salud mental y no tiene los recursos como para generar dispositivos en estas complejidades que exigen el apoyo de toda la institución, ¿no? De toda la institución pública. Que hoy, por lo menos, haya dos representantes de la justicia acá pudiendo conversar con ustedes también, de otros ámbitos, ¿no? Sí. Y hay algo que dice que muchas veces los profesionales de salud mental sufren descrédito por parte de funcionarios judiciales. Bueno, esto no sé qué, sí, pero bueno, debe haber casos en donde por ahí los profesionales de salud mental sufren algún descrédito. Acá hay alguien que dice que desde lo escolar estatal escuché a niños abusados, efectué muchas denuncias y jamás tuve la posibilidad de conversar con ningún juez. Bueno, son todas redes que me imagino que tienen que ir armándose. Exacto. Obviamente muchas denuncias sobre lo que falta surgen en los chats. Carolina, me están pidiendo si podés decir, igual después los vamos a publicar, cuáles son las vías de contacto para denuncias por violencia doméstica, violencia de género, violencia familiar. Las puse en el chat, pero las digo. Decilas. Bueno, a nivel nacional está la línea 144, y después hay un mail que es línea144 @mingéneros del ministerio, .gov.ar, un WhatsApp que es 112771-6463, 112775-9047 o 9048. En la provincia de Buenos Aires tenés una aplicación que es Seguridad Provincia, Ministerio de Seguridad Provincia de Buenos Aires. O después en Pilar mismo tenés el celular de la Dirección de Género, 113588-9842, o en todo el Departamento Judicial de San Isidro, pues es una denuncia por mail, en el mail denuncias@mpblargaa.gov.ar. Bueno. Ya las había escrito igual. Las vamos a replicar y Carlos, vos decías, juntame después ese documento. Sí, las reglas de Brasilia. Perfecto. Correcto. Bueno,
Bueno, les agradezco a todos, a Elda Irungaray, que no me está escuchando, ahora le voy a avisar que estoy cerrando. Te agradezco, Carlos, espero que esto haya servido de algo, creo que sí. Como dije, la presidenta de APA dijo que vamos a abrir una discusión seria sobre el tema del síndrome de alienación parental. Sería muy interesante eso. Y Carolina, bueno, muchísimas gracias No, gracias a ustedes por invitarnos. por tu participación. Bueno, gracias por haber asistido, Elda, también. Ah, bueno, de acuerdo. Algunas dificultades técnicas hoy, pero bueno, a veces no te escucho nada. Bueno. Bueno, por mí un placer porque es otra mirada y es otra mirada diferente y poder aportar las experiencias de uno. Nosotros que llevamos violencia de género y abuso a juicio, el aporte de los psicólogos, de los psicólogos que han atendido a los niños o a las víctimas de violencia es súper importante al momento de ir al debate y defender nuestra teoría del caso con los jueces. Así que para mí este espacio ha sido muy enriquecedor y espero haber podido contar la experiencia de la Fiscalía. Bueno, y sobre todo las dificultades, ¿no? Que son muchas. Bueno, yo saludo y agradezco la invitación. Y bueno, creo que ha sido muy rico toda nuestra experiencia y creo que hay un punto importante también que es la necesidad de seguir la capacitación, ¿no? Recién leía un mensaje donde un pediatra dice, bueno, ¿y qué hacemos nosotros frente a la necesidad de mantenerle el secreto profesional? Bueno, un poco lo estuvimos hablando, pero eso me hace pensar en esto, ¿no? La necesidad de la capacitación. Tenemos que seguir trabajando en capacitar gente en las distintas áreas, en las distintas disciplinas, en el abordaje y el tratamiento de estos casos, porque aparecen todo el tiempo en los lugares más inesperados, consultorios, escuelas, centros educativos, centros sociales, juzgados, lugares de trabajo con la asistencia de los niños, y la capacitación es importante. Por eso me parece que todo esto ha sido sumamente muy útil. Bueno, muchas gracias por la invitación y fue un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias a todos y bueno, después estamos publicando los datos estos que nos han pasado también. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Adiós.